Vamos a descomponer este vector de 50 metros que tiene 30 grados respecto al eje de las X. Vamos a descomponerlo en sus componentes rectangulares y calcular su valor. Lo primero que tendríamos que hacer es identificar nuestros ejes. Este sería X y este sería Y. A continuación tenemos que proyectar el vector principal, lo tenemos que proyectar hacia el eje de las X y al eje de las Y. Lo hacemos de la siguiente forma. Hacemos una línea punteada hacia el eje de las X y a continuación marcamos nuestro vector. Aquí nos resulta otro vector llamado Fx. ¿Por qué resulta del vector F? Pero está proyectado en el eje de las X, le llamaremos Fx. Además está hacia la derecha en nuestro plano cartesiano y este vector será positivo. El siguiente vector estará para el eje de las Y. Igual, a partir de la punta de nuestro vector principal proyectamos hacia el eje de las Y. Ponemos nuestra punta de flecha de nuestro vector que resultó y este vector se va a llamar Fy. De igual manera, esta hacia arriba será positivo nuestro vector. No importa que te quede un poco chueco, porque lo vamos a hacer en forma analítica. Entonces, ya tenemos representado nuestra proyección en X y Y. Ahora vamos a encontrar los valores. Vamos a ver cuánto vale Fx y Fy. Para eso nos vamos a auxiliar de las funciones trigonométricas. Para el seno de 30 grados tenemos cateto opuesto, nuestro cateto opuesto es este, pero si estás de acuerdo, esta distancia es igual a esta distancia. Se formó, si ves, un rectángulo, por eso se llama descomposición rectangular de vectores. Entonces, este vector o esta distancia tiene que ser igual a esta. Por lo tanto, este es como si fuera Fy. Entonces, seno de 30 grados va a ser Fy, que es cateto opuesto, sobre la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es F con 50 metros. Entonces, sobre 50 metros, que es la hipotenusa. Despejamos Fy y me quedaría Fy va a ser igual a 50 metros por seno de 30 grados. ¿Sí? Por lo tanto, Fy va a tener un valor de 25 metros. Y hemos encontrado el valor de Fy con 25 metros. Ahora vamos a hacerlo, o vamos a buscar Fx. Para este caso, ocupamos la función coseno. Coseno de 30 grados va a ser igual. El coseno me dice cateto adyacente, viene siendo Fx, sobre hipotenusa, que son igual 50 metros. Despejando Fx, tenemos Fx va a ser igual a 50 metros por coseno de 30 grados. Así tenemos un valor de 43.30 metros. Y encontramos el valor de Fx. Prácticamente hemos terminado. Ya encontramos el valor de Fy y Fx, ambos positivos. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en lo correcto? Vamos a comprobarlo. Si te fijas, se forma un triángulo rectángulo, un ángulo recto aquí. Por lo tanto, tenemos dos catetos y tenemos la hipotenusa. Entonces, a través del teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa tiene que ser igual al cuadrado de la suma de los catetos. Por lo tanto, F va a ser igual
fx al cuadrado más fy al cuadrado. Todo esto obtenemos su raíz. Para darnos entonces, tendríamos fx que nos dio 43.30 metros más fy que son 25 metros, ambos al cuadrado, y entonces f va a tener como resultado 49.99 metros. Muy aproximado, considerando que son 50 metros. Eso quiere decir que nuestros datos son correctos. Si tienes problemas con los despejes, te dejo aquí abajo el enlace para que estudies despejando fórmulas, para que aprendas a despejar las fórmulas. Para hacerlo gráficamente, nos ubicamos en el cuadrante necesario. En este caso es el cuadrante número 1 que vamos a ocupar. Establecemos una escala conveniente. En este caso yo voy a utilizar que cada 2 centímetros me van a representar 10 metros. Entonces el problema dice que tenemos el vector de 50 metros y elevado del eje de las X por 30 grados. Acuérdate que este es nuestro eje de las X, este sería nuestro eje Y. Para eso nos auxiliamos de un transportador para ubicar 30 grados que nos dice el problema. Ubicamos perfectamente nuestro transportador y vemos la escala. Aquí 0, 10, 20, 30 grados. Ubicamos 30 grados y a partir de ahí y en nuestro vértice tendemos una línea. Hay que ser muy cuidadosos que quede lo más derechito que se pueda. Tendemos nuestra línea a 30 grados. Marcamos entonces 30 grados y decimos que cada 2 centímetros son 10 metros y tengo que representar entonces 50 metros. Tomamos nuestra regla y vamos a ubicarnos perfectamente. Entonces, cada 2 centímetros 10 metros, no pierdas de vista nuestra escala, y tenemos entonces, aquí serían 10, 20, 30, 40, 50 metros. Hasta aquí serían nuestros 50 metros. Entonces, ponemos nuestra punta de flecha, muy cuidadosos para no pasarnos. Y ya tenemos nuestro vector F igual a 50 metros a 30 grados respecto al eje de las X. Ahora, de igual forma, vamos a proyectar al eje de las Y y al eje de las X. Pero en este caso lo vamos a hacer muy derechito, lo más cuidadoso y derechito que podamos. Para eso es nuestra hoja milimétrica. Lo más parejito. Proyectamos con líneas punteadas y obtenemos aquí entonces nuestro vector fx. Lo mismo hacemos para el eje de las Y. Proyectamos lo más derechito que podamos. Líneas punteadas. Y tenemos acá el siguiente vector, Fy. Ya que proyectamos nuestros dos vectores en Fx y Fy, vamos a obtener la medida, pero en este caso vamos a hacerlo de acuerdo a la escala que establecimos. Cada 2 centímetros son 10 metros. Entonces vamos a ver cuánto nos mide Fy. Para ello tomamos nuevamente nuestra escuadra o nuestra regla, medimos
y observamos que son 10, 20, 25, porque llegó al centímetro 5. Entonces, FY va a ser igual a 25 metros. Y ahora vamos con FX. Lo medimos y obtenemos entonces, aquí serían 10, 20, 30, 40, 40, hasta aquí van 40 metros. Tenemos medio centímetro. Entonces, si 2 centímetros son 10 metros, 1 centímetro serán 5 metros. Medio centímetro sería igual a 2.5 metros. Entonces tenemos hasta aquí el 8, 40 metros. Más, tengo más o menos 6 milímetros. 6 milímetros. Entonces vienen siendo como 3 metros más o menos. Entonces tendríamos 43 metros. Más 3 metros. Tenemos que Fx es igual a 43 metros. Si lo comparas con el analítico, tenemos una aproximación bastante buena. ¿Sí? En el analítico aquí nos quedó 43.30, pero haciéndolo en forma gráfica tenemos una aproximación bastante aceptable. Para este ejercicio tenemos un vector que representa una fuerza de 80 newtons y tiene 20 grados respecto al eje de las X. A veces te lo van a dar de esta forma. Lo primero que tenemos que identificar es en qué cuadrante se encuentra el vector, para así poder representar nuestros ejes de coordenadas. En este caso, este sería X, negativo porque va a la izquierda, y enseguida colocamos nuestro eje de las Y, en este caso negativa, porque va hacia abajo también. Entonces, nada más identifica en qué cuadrante se encuentra y coloca los ejes de las coordenadas con el sentido que debe de llevar. Vamos a hacerlo de igual forma. Proyectamos a partir de la punta de este vector, proyectamos hacia el eje de las X y al eje de las Y, para encontrar sus componentes rectangulares. Proyectamos, acuérdate que son líneas punteadas para no confundir a los vectores, y ponemos las puntas de flecha. El vector va a ser a partir del origen hacia acá, del origen hacia acá y del origen hacia acá. No las puedes poner al revés, ni de aquí para acá ni de aquí para acá. Siempre es del origen hacia las puntas, hacia la punta del vector principal. Entonces, la proyección en el eje de las Y sería de aquí para acá y ponemos nuestro vector, sin pasarse. Y tenemos nuestros dos vectores. Vamos a nombrarlos. Si el vector principal es F, este sería Fx, negativo. Esta cantidad tiene que ser negativa. Y para el Y sería Fy, negativo también porque va hacia abajo. Ahora necesitamos encontrar el valor. De igual forma nos auxiliamos de las funciones trigonométricas y obtenemos seno del ángulo, que son 20 grados, va a ser igual a cateto opuesto. Otra vez, el cateto opuesto es esta parte, pero esta parte es igual a la de acá. Entonces, esto es como si fuera Fy. Entonces, cateto opuesto, que es Fy, entre la hipotenusa. Y la hipotenusa en este caso son 80 newton. Despejando Fy, tenemos 80 newton por seno de 20 grados. Por lo tanto, Fy va a tener un valor de 27.36 newton. Y hemos encontrado el valor de Fy, pero negativa, porque va hacia abajo. Encontramos ahora el valor de Fx. Nos auxiliamos de la función trigonométrica coseno.
y coseno de 20 grados va a ser igual. El coseno dice cateto adyacente, que es fx, sobre la hipotenusa, 80 newton. Nuevamente despejamos fx y nos va a dar 80 newton por coseno de 20 grados, para darnos un valor de 75.17 newton. Otra vez, en este caso, negativo, porque va a la izquierda. Ahora hagamos la comprobación. De igual forma, como se formó un triángulo rectángulo, podemos verificar que el cuadrado de fx más el cuadrado de fy, obteniendo la raíz, nos tiene que dar 80 newton, por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, la comprobación quedaría: f va a ser igual a la raíz de fx al cuadrado más fy al cuadrado, para darnos entonces la raíz de fx, 75 menos 75.17 newton, todo esto al cuadrado, más 2736 newton al cuadrado. Entonces tenemos que F va a ser igual a 79.99 newton, muy aproximado. Entonces estamos en lo correcto. El siguiente problema se encuentra en el cuadrante 3. Vamos a hacer nuestro plano cartesiano para ubicarnos en el cuadrante 3. Bien, marcamos nuestras coordenadas. Sería menos y, y aquí sería menos x. Hay que medir 20 grados para nuestro vector de 80 newtons. Otra vez, lo más cuidadoso que se pueda para tenerlos 20 grados. Marcamos nuestra línea. Y tenemos aquí 20 grados. Y 80 newton. Para este problema vamos a establecer una escala de cada 2 centímetros, que sea igual a 10 newton. Entonces, medimos. Vamos a medir cada 2 centímetros. Vamos a tener 10 newton. Entonces, nuestra medida sería serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80. Como ves, son 16 centímetros para obtener los 80 newton. A partir de aquí, colocamos nuestra flecha de nuestro vector principal, sin pasarnos, y tenemos entonces 80 newton para este vector F. Posteriormente vamos a proyectar a partir de aquí, de la punta de flecha, hacia el eje de las Y,
y hacia el eje de las X. Nuevamente lo más cuidadoso que podamos. Y colocamos una línea punteada para poderlo proyectar hasta aquí. Y ponemos nuestra punta de flecha nuevamente de este vector. Acuérdate nuevamente que nuestros vectores van de aquí del vértice hacia los extremos, de aquí para acá y aquí hacia acá. Vamos entonces ahora con este otro vector. Líneas punteadas. Y colocamos nuevamente nuestra flecha. Y tenemos nuestro vector fx negativo. ¿Sí? Y de este lado tenemos menos fy negativo de igual manera. Ahora, veamos cuánto mide. Cuánto miden nuestros vectores y lo medimos con la regla. Vamos a medir este vector fx. Tiene 15 centímetros. 15 centímetros. Quedamos que cada 2 centímetros son 10 newton. Entonces aquí tendríamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aquí en el 14 son 70 newton. Y uno más serían 75. Entonces estamos hablando que este vector es de 75 newton. Midamos ahora fy. Cada 2 centímetros 10 newton. Tenemos 10, 20, 25, 25 hasta aquí, 26 y medio más o menos, 27 newton, 27 newton. Y ya con eso terminamos. Vamos a compararlo con el vector que hicimos en forma analítica. En la forma analítica nos dice que fx eran 75.17. Nos dio 75. Muy aceptable la información. Y en fy 27.36. 27.36 nos dio 27. Muy aceptable también. Considerando que en la forma gráfica no nos queda realmente muy derechito. Tenemos también errores por el instrumento de medición que ya habíamos visto anteriormente, errores que se producen en el método gráfico, pero muy aceptable nuestra información. En este ejercicio tenemos un vector que nos está representando una velocidad de 30 km por hora con un ángulo sobre el eje de las X de 35 grados. Vamos a descomponerlo en sus vectores rectangulares y encontrar su valor. Entonces, nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es visualizar en qué cuadrante se encuentra el vector. Si observas, está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, vamos a poner los ejes de coordenadas. En este caso, este sería X, negativo porque va a la izquierda, y nuestro eje de las Y se desplaza a partir de aquí del origen hacia arriba. Positivo porque va hacia arriba. Ya teniendo nuestro eje de coordenadas, vamos a hacer la proyección del vector. Proyectamos hacia el eje de las X, acuérdate que son líneas punteadas, y hacia el eje de las Y. De igual manera, líneas punteadas. Ponemos la punta de flecha en el eje de las X
y ponemos la punta de flecha en el eje de las Y. Acuérdate que va a partir del origen hacia la izquierda, del origen hacia arriba y del origen donde nace nuestro vector. Entonces no las pongas al revés ni de aquí para allá. Esa es la manera correcta. Ya tenemos entonces nuestros vectores. Vamos a ponerles el nombre. Este sería fx negativo, este sería fy positivo porque va hacia arriba. Encontremos el valor entonces. Nuevamente nos auxiliamos por la función seno para encontrar fy. Entonces sería seno del ángulo 35 grados va a ser igual a cateto opuesto. Nuevamente esta distancia es igual a este. Entonces este sería fy. Cateto opuesto es fy sobre la hipotenusa 30 kilómetros sobre hora. Despejando fy nos quedaría fy va a ser igual a 30 kilómetros sobre hora por el seno de 35 grados. Por lo tanto, fy va a ser igual a 17.20 kilómetros sobre hora. Positivo porque va hacia arriba, 17.20 kilómetros por hora. Encontremos ahora fx. Entonces, aquí va coseno de 35 grados, va a ser igual a cateto adyacente, que es fx, entre la hipotenusa, 30 kilómetros por hora. Despejamos fx para darnos 30 kilómetros sobre hora por coseno de 35 grados. Entonces tenemos que fx tiene un valor 24.57 kilómetros sobre hora. En este caso, a la izquierda sería un valor negativo, menos 24.57 kilómetros sobre hora. De igual forma, vamos a hacer la comprobación para ver si los datos que calculamos son los correctos. Nos auxiliamos entonces de el teorema de Pitágoras. Y dice entonces, en este caso, que nuestro vector velocidad va a ser igual a la raíz de fx al cuadrado, en este caso menos 24.57 kilómetros sobre hora, todo esto al cuadrado, más fy 17.20 kilómetros por hora al cuadrado. Para obtener entonces nuestro vector velocidad tiene un valor de 29.99 kilómetros sobre hora. Muy aproximado, entonces nuestros valores son correctos. Nuestro siguiente vector se ubica en el cuadrante 2. Vamos a hacer el cuadrante 2. Vamos a trabajar en este cuadrante. Aquí sería y positivo y x negativo. Vamos a establecer una escala de cada 3 centímetros igual a 10 kilómetros. Nuestro vector se ubica a 35 grados respecto al eje de las X. Vamos a medir 35 grados.
35 grados respecto al eje de las X. A 35 grados. Cada 3 centímetros son 10 kilómetros. Vamos a medir. Ponemos nuestra regla. Y hay que obtener 30 kilómetros sobre hora. 30 kilómetros sobre hora. Entonces, cada 3 centímetros. 1, 2, 3. Aquí van 10. 1, 2, 3. 20. 1, 2, 3. 30. 30 kilómetros. Serían 3, 6, 9 centímetros. ¿Verdad? Para obtener los 30 kilómetros por hora. Sin pasarnos, ponemos nuestra punta de flecha y esta ya sería nuestro vector V con 30 kilómetros sobre hora. De igual manera, como lo hemos venido haciendo, proyectamos al eje de las Y y proyectamos al eje de las X. Líneas punteadas. Llegamos al eje de las Y, ponemos nuestra punta de flecha y este sería nuestro vector. Le colocamos en el ejercicio FY, no importa si es BY o FY, no importa. Pones el nombre, un nombre que identifique el vector. Proyectamos hacia el eje de las X. Ponemos nuestra punta de flecha. Nuevamente te recuerdo que las puntas de flecha van a partir del vértice hacia los extremos. No los pongas al revés, ni de aquí para acá, ni de aquí para allá. Del vértice hacia acá. Y este será Fx, negativo. Ahora, vamos a medir nuestros vectores para darles un valor. Para Fx, tenemos desde la punta de flecha, quedamos que cada 3 centímetros son 10 kilómetros por hora. Aquí tenemos 10, 20 y casi la mitad. Serían 25, pero no llega al final. Estamos hablando de 24.5 más o menos. 24.5. 24.5 kilómetros sobre hora. Ahora midamos FY. Cada 3 centímetros, 10 kilómetros sobre hora. 10 llega aquí a la mitad. Serían 15, 16, 17. Estamos hablando de 17 kilómetros por hora. Entonces, en nuestro ejercicio analítico, en la forma analítica, nos dio para Fx 24.57. Aquí obtenemos 24.5. Estamos muy cerca. Negativo, ¿verdad? Este vector es negativo. Y para Fy nos dio en el analítico 17.20. Aquí nos dio 17. Muy acertado. Entonces, de esta forma hemos resuelto nuestro problema en forma gráfica. Veamos un caso diferente. En este caso ya lo vamos a descomponer el vector principal. En este caso ya nos dan dos vectores rectangulares. En este caso ya tenemos Fx
y FY. Ahora nos piden encontrar el vector principal. En este caso, vemos que va a la izquierda fx, esta cantidad tiene que ser negativa. Esta cantidad positiva porque va hacia arriba, siendo este nuestro eje X y este siendo nuestro eje Y. Bien, en este caso lo que tenemos que hacer es proyectar este vector de este lado, poniéndole líneas punteadas, y este vector proyectarlo hacia acá, hacia la punta de este vector con líneas punteadas. Lo hacemos de la siguiente forma, y de este lado lo mismo. No importa que nos quede chueco, lo estamos haciendo en forma analítica. Posteriormente, estos ejercicios, lo vamos a hacer en forma gráfica, donde lo tenemos que hacer perfectamente bien alineado. Entonces, en este caso, en forma analítica, no importa si lo hacemos a mano alzada. Proyectamos nuestro vector resultante a partir del origen hacia el cruce de las dos líneas punteadas que proyectamos. Y este sería nuestro vector resultante. Ahora, tendríamos que calcular su valor. Si te fijas, se formaron dos triángulos rectángulos. El ángulo recto y el ángulo recto de esta forma. Entonces nos vamos a auxiliar del teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, para encontrar f, tenemos fx al cuadrado, que sería fx al cuadrado, menos 50 newton, todo esto al cuadrado, más fy al cuadrado. Fy, que tenemos 30 newton al cuadrado. Todo esto para obtener la raíz, para darnos un resultado de 58.30 newton. Muy bien, acuérdate que aquí tenemos fx y esta distancia es igual a esta distancia, por lo tanto este es como si fuera fy. Tenemos los dos catetos y tenemos la hipotenusa. Ya tenemos el valor de 58.30. Newton. Ahora nos faltaría encontrar el ángulo. El ángulo de elevación respecto al eje de las X, para quedar completo nuestro ejercicio. Entonces ahí nos podemos auxiliar por cualquier función trigonométrica, puesto que ya tenemos el valor de los tres vectores. Entonces, ocupemos tangente. Tangente del ángulo me dice cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente del ángulo, que desconozco, va a ser igual a cateto opuesto, que sería en este caso FY, que sería 30 newton, sobre el cateto adyacente, que viene siendo Fx, que serían 50 newton. Por lo tanto, tenemos que alfa va a ser igual tangente a la menos 1, pasando tangente a la menos 1, de 30 newton entre 50 newton, para darnos un valor de 30.96. 30.96 grados, que sería el valor que estamos buscando. Y de esta forma hemos terminado nuestro problema. Nuestro siguiente vector se ubica en el cuadrante 2. Vamos a establecer entonces, vamos a dibujar nuestro plano cartesiano en el cuadrante 2. Vamos a considerar una escala. Dice que para el eje de las Y, que es positivo, son 30 newton, y para Fx
serían 50 newton. Este sería Fy igual a 30 newton, y para Fx, que sería negativo, menos 50 newton. Vamos a establecer una escala conveniente. Vamos a utilizar 2 centímetros igual a 10 newton, para que no nos quede tan pequeñito nuestra gráfica. Vamos a considerar 2 centímetros 10 newton, y vamos a colocar entonces aquí 10 newton. Tomamos nuestra escuadra, nuestra regla, lo que tengas a la mano, y vamos a ubicarnos aquí. Entonces, 30 newton, 10, 20, 30 newton, que serían entonces 6 centímetros. A partir de aquí ponemos nuestra punta de flecha para nuestro vector Fy de 30 newton, y para acá serían 50 newton, 50 newton, ¿verdad? Vamos a ver entonces, medimos nuevamente, cada 2 centímetros son 10, entonces serían 10, 20, 30, 40, 50, ¿verdad? Para darnos 10 centímetros, para poder representar entonces 50 newton. A partir de aquí colocamos nuestra punta de flecha. Y ya tenemos representado menos 50 newton, 30 newton. Lo que hacemos a continuación entonces, en esta parte va a ser la composición, va a ser una composición rectangular. Ya no es descomposición como los ejercicios anteriores. Aquí vamos a componer, vamos a encontrar nuestro vector principal. Aquí nos dan nuestros vectores en X y Y. Nosotros tenemos que encontrar nuestro vector principal en este ejercicio. Lo que tenemos que hacer entonces es proyectar nuestro vector Fx hacia la punta de flecha de Fy, y nuestro vector Fy lo proyectamos hacia Fx para obtener nuestro vector principal. Lo hacemos de esta forma. Entonces este lado lo proyectamos hacia acá. Entonces nos ubicamos lo más cuidadoso que podamos nuevamente a la punta de la flecha y marcamos líneas punteadas. Ya hemos proyectado este vector hacia acá. Ahora al revés, este hacia acá. En la punta de la flecha y colocamos nuestras líneas punteadas. Y aquí en el cruce, exactamente en el cruce de las dos líneas, vamos a obtener nuestro vector principal, nuestro vector F. Este es Fx, Fy, obtendríamos nuestro vector F. A partir de aquí del vértice marcamos nuestro vector principal, le ponemos su punta de flecha para que sea un vector, y ya obtuvimos el vector F. Vamos a medirlo tomando en cuenta esta escala para ver cuánto mide. Ahí más o menos. Cada 2 centímetros son 10 newton. Aquí tendríamos 10, 20, 30, 40, 50, 58 newton. Entonces nuestro vector F es de 58 newton. Ahora solo nos falta calcular nuestro ángulo. Medimos con nuestro transportador este ángulo.
y tenemos 10, 20, 30 y un pedacito, casi 31. Estamos hablando de 30.5 tal vez, 30.5 grados, casi 31. Aquí terminamos nuestro problema. Vamos a compararlo con el analítico. En el analítico nos decía que este vector era de 58.3. Nos dio 58, estamos muy cerca. El ángulo en el analítico nos dio 30.96, aquí nos dio 30.5. Muy aceptable el resultado. De esta forma hemos concluido nuestra composición y descomposición de vectores de forma rectangular. Lo único que nos podemos concluir es de que la forma analítica es mucho más precisa que la gráfica, ¿verdad? La forma analítica tenemos una precisión mucho mejor. No importa si no ocupamos una regla, pero el resultado es mucho mejor en forma analítica. Hagamos otro ejercicio que me han solicitado mis alumnos. Se confunden un poco en este otro ejercicio. Ya no es composición-descomposición de vectores. Vamos a representar mediante los vectores un problema de una lancha. Este problema se ubica en el cuadrante número 2. Entonces vamos a establecer nuestros puntos cardinales en nuestro cuadrante número 2. Tenemos nuestro cuadrante con las coordenadas. Vamos a llamarle entonces norte, sur, este y oeste. Bien, el problema dice que una lancha de motor efectúa los siguientes desplazamientos: 300 metros al oeste, 300 metros al oeste, a partir de nuestro vértice, 300 metros al oeste. Pero vamos a establecer primero nuestra escala. Vamos a manejar entonces que cada 3 centímetros sería igual a 100 metros. Y no perdamos de vista la escala. Cada 3 centímetros serían 100 metros. Vamos a representar entonces 300 metros al oeste como nuestro primer desplazamiento. 300 metros al oeste. Entonces tendríamos, si estás de acuerdo, 9 centímetros para obtener entonces 100, 200, 300 metros al oeste con 9 centímetros. Entonces marcamos nuestra punta de flecha sin pasarnos de los 9 centímetros que ya establecimos, y este sería nuestro desplazamiento 1 de 300 metros. 300 metros. Dice el problema, se desplaza 200 metros al norte. Después de estos 300 son 200 metros al norte. Entonces si 3 centímetros son 100 metros, tendríamos 6 centímetros para acá, para tener aquí nuestros 200 metros. Hasta aquí serían 6 centímetros. Estamos hablando de 200 metros. Colocamos nuestra punta de flecha nuevamente para tener nuestro desplazamiento 2 igual a 200 metros hacia el norte. Después dice 350 metros al noreste. 350 metros al noreste. Aquí donde viene la confusión. Muchos de mis alumnos toman el noreste en esta parte y aquí establecen el siguiente vector. Y no, lo siguiente que vamos a hacer es, a partir aquí de la punta de flecha, establecemos nuevamente nuestras coordenadas, establecemos nuestras coordenadas cartesianas
colocamos nuevamente nuestro plano cartesiano y tenemos un norte, sur, este, oeste. Y a partir de aquí de la punta de flecha, ahora sí nos dirigimos al noreste. Dice 350 metros al noreste. Entonces nos vamos a ir a 45 grados a partir de aquí de la punta. A 45 grados. Y eso es, si yo llegué aquí perfectamente bien al cuadrito, me voy a ir por la diagonal. Cuando yo me voy aquí por la diagonal, de esquina a esquina, como decimos, me estoy yendo a 45 grados. Entonces, a partir de ahí, yo coloco mi regla o mi escuadra y me voy por todas las esquinas. Ahí son 45 grados. No antes, no después. Por las esquinas, en diagonal, trazo una línea y ahí yo sé que son 45 grados. Que es como me voy a deslizar. Ahí voy a colocar mi nuevo vector. Y dice que son 350 metros. Vamos a medirlo. Vamos a medir 350 metros. Y tenemos, cada 3 centímetros son 100 metros. Aquí tenemos 100, 200, 300. Me faltan 50, sería 1,5 centímetros para obtener 50. Y entonces a partir de aquí yo ya tengo mi vector con 350 metros. Vuelvo a repetir, lo más derechito que puedas, sin pasarte, para que nuestras medidas sean lo más aceptables. Ese va a ser nuestro vector de 350 al noreste. Ahora sí lo podemos marcar con toda confianza, está bien medido, y ya tenemos nuestro desplazamiento 3 con 350 metros al noreste. El siguiente desplazamiento dice 150 metros al sur. 150 metros al sur. Nuevamente aquí en la punta establecemos, si todavía no, si te confundes un poco, nuestro plano cartesiano otra vez. Y otra vez, norte, sur, este, oeste. Y este movimiento, este desplazamiento va a ser hacia el sur. Colocamos nuestra regla y hacia el sur, y dice que son 150 metros. Entonces nuevamente volvemos a medir. 3 centímetros son 100 metros, 150, aquí serían 100 y 1,5 centímetros más para obtener 150 metros. Marcamos bien nuestro vector, porque este sería nuestro desplazamiento 4 igual a 150 metros. Ahora nos resta trazar nuestro vector principal, nuestro desplazamiento total, y eso va a ser aquí del vértice hacia donde terminó nuestro desplazamiento, el último desplazamiento. Colocamos nuestra escuadra o regla aquí del vértice a la punta del último desplazamiento, y entonces a partir de aquí ponemos nuestra punta de flecha y obtenemos nuestro desplazamiento total, nuestro desplazamiento, y vamos a medirlo para ver cuántos metros se desplazó en total esta lancha. Lo medimos, tenemos prácticamente 9 centímetros, entonces estamos hablando de 100, 200, 300 metros, ¿verdad?
300 metros mi desplazamiento total, porque mide 9 centímetros. Y cada 3 centímetros son 100 metros. Mi desplazamiento total son 300 metros. Tenemos que indicar hacia dónde se dirige este desplazamiento. Y vemos entonces que se dirige al noroeste. Esos 300 metros al noroeste. Pero si te fijas, no está a 45 grados. Entonces tendríamos que medir nuestro ángulo. Y para ello utilizamos el transportador. Lo ubicamos perfectamente, lo mejor que podamos ubicarlo para no tener errores en la medición. Medimos nuestro ángulo y tenemos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 grados prácticamente. 80 grados. Entonces tenemos 80 grados. Entonces mi vector dice que son 300 metros al noroeste con 80 grados medidos respecto al oeste, porque se midió respecto a este punto cardinal del oeste. Tenemos 80 metros. Y de esta forma hemos concluido nuestro problema.